que de premios, de yoyos no se vive, ¿no? Tenemos que abordar otros temas que también son muy importantes y algunos de ellos bastante dolorosos de conversar, pero necesarios de visibilizar. Por eso le agradecemos a Gisley Ruiz. Ella es trabajadora social y directora del Programa de Protección Especializada en Explotación Sexual Infantil y Adolescente de Ciudad del Niño aquí en Concepción, porque el mes de mayo se conmemoró precisamente el Día en contra de la explotación sexual infantil. ¿Cómo estás, Gisley? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Yo agradecida de poder estar en este espacio de conversación, para poder sensibilizar, poder conversar, poder despejar dudas, para que los niños y niñas y adolescentes que viven este tipo de vulneración puedan tener un entorno que pueda comprender esta vulneración y nosotros podamos tener los recursos para poder ayudar a superar esta experiencia. Claro, porque ya se dejó de hablar de prostitución infantil. Sí. Hemos ido cambiando el uso de las palabras para que nos comentes también cuál es lamentablemente la realidad en Chile con respecto a esto que tal vez algunos sentimos que ya ha ido pasando, que esto ya no se da, pero lamentablemente al parecer están retomándose algunas cosas, incluso aumentando, ¿no? Sí, efectivamente por mucho tiempo se utilizó el concepto de prostitución infantil, un concepto inadecuado porque otorga responsabilidad y un consentimiento a un niño, a una niña, a un adolescente. Y hoy hablamos de explotación porque hay un adulto que manipula, que tiene dinámicas coercitivas, que persuade, que engaña a un niño que tiene una historia de vulneración, una historia adversa, que hay una edad, que hay un contexto familiar en lo cual es utilizado para poder, ¿cierto?, tener actividades sexuales a cambio de cualquier tipo de cosas, no solamente dinero, sino que también hay protección, alojamiento, afecto, droga. También encontramos muchas manifestaciones de la explotación. Siempre tenemos incorporados, ¿cierto?, dentro de elementos culturales desde la explotación tradicional. Hoy encontramos este modelo de padrinazgo, estos pololos viejos que se vinculan con menores de edad. La manifestación en las plataformas virtuales, que es un riesgo que trasciende cualquier tipo de edad, en los cuales los niños se exponen a estas figuras agresoras que están ahí para engañar a los chiquillos. Y también otras manifestaciones más complejas como la trata, el contexto de turismo, que allá son elementos más estructurales. Hay otros tipos de actores también que se involucran. Claro, como tú dices, Gisley, entonces la explotación sexual infantil y adolescente tiene muchas caras. Muchas caras, como tú decías, lo más extremo ya directamente es la explotación sexual con fines comerciales. Claro. El turismo sexual, que lamentablemente se da en algunas partes del mundo incluso, donde hay personas que llegan buscando menores de edad. Se han hecho ejercicios, de hecho, y afortunadamente Chile al menos ha salido bien parado en algunos ejercicios que han hecho creadores de contenido de buscar comercio sexual. Por ejemplo, la Plaza de Armas de Santiago, y es bien impresionante, que a plena luz del día hay comercio sexual y se concertan las citas y están los locales, los hostales u hoteles cerca. Y claro, uno de estos creadores de contenido dijo, voy a hacer el ejercicio de preguntar por menores de edad a ver cómo me va, porque en otros países sí le han dicho, perfecto, ahí está. Aquí en Chile al menos quedamos bien, entre comillas, porque de inmediato las mujeres que estaban ahí, no, con niñas no. Aquí niñas no trabajan. Acá encuentras mayores de 18 años solamente. Puede ser una amplia gama de edad, pero siempre mayores de 18 años. Y este hombre se sorprendió mucho. Dijo, qué bueno, qué bien por Chile. Pero me gustaría preguntarte por las otras caras que quizás no están tan claras, ¿no?, de la explotación sexual infantil y adolescente. ¿Qué caras pueden tener en el mundo virtual? ¿Qué cara puede tener la explotación sexual cuando se trata de familias? ¿Qué cara puede tener cuando se trata de amigos, por ejemplo? Hoy estamos en un escenario donde se ha naturalizado el cuerpo como un objeto. Encontramos estos conceptos que son muy cercanos y validados por los adolescentes y por los niños, como el My Sugar Daddy, My Sugar Mommy, en los cuales se significa de manera positiva. Encontramos plataformas legales como OnlyFans, ¿cierto?, en los cuales se promueve o se naturaliza este tipo de interacción. Entonces, desde ahí encontramos una barrera donde
fácilmente un niño o una niña podría caer en las redes de estos agresores y sobre todo, como tú mencionabas, en las plataformas virtuales. Hoy encontramos juegos como Free Fire que son en interacción con un otro y en el cual desconocemos las características de este otro. Hablamos, ¿cierto?, del grooming, que es un concepto donde un adulto se hace pasar por un niño, tiene una conversación, un lenguaje, tiene interés en el cual llama la atención, capta a este niño, lo seduce, le ofrece, por ejemplo, porque hay accesorios a medida que uno va jugando, ¿cierto?, en estas plataformas virtuales y se van comprando cosas y le ofrece y ellos piden a cambio fotografía, después ya subimos de tono, pack de fotos, después pasamos a otro escenario como la extorsión de la fotografía. Entonces se extorsiona al niño para que pueda, ¿cierto?, seguir en esta dinámica que es abusiva, que es de control, que es de sometimiento, donde evidentemente encontramos a un niño, si no tiene una red, si no hay un colegio, si no hay un CEFAN, que si no hay una familia que ha entregado este discurso de protección, de escucha, vamos a tener un niño que se va a angustiar, porque va a pensar que hizo algo malo. Claro. Entonces ese niño no va a contar y no va a salir de este círculo de dominación, de control. ¿Y qué hay con, tal vez no derechamente, pero a propósito que mencionas estas plataformas para adultos? Hoy día, bueno, algunos medios de comunicación les dan mucha plataforma a estas personas. Bueno, hay hombres y mujeres dentro de todo esto, pero mayormente mujeres, que muestran lo exitosas que son, que muestran que se han comprado, no sé, 30 casas, que muestran que hacen retos, no sé, de acostarse con 400, 500 hombres en un día. Estoy exagerando, pero creo que son como 100, 100 y algo. ¿Qué hay con esos ejemplos para niñas que a lo mejor no están cayendo en la prostitución, pero sí están mirando en este tipo de plataformas una forma de obtener ingresos que al parecer son muy rentables? Efectivamente es un mensaje que es nocivo, que es dañino. La explotación tiene de base una variable de género, ¿ya?, que no podemos desconocer. Hay en los medios de comunicación, y que bien que existan este espacio de tomar conciencia, de sensibilizar, como se mencionaba, el lenguaje, ¿cierto?, es importante, en la cual hay una representación sexista de la feminidad, que yo estoy entendiendo por ser femenina, por ser mujer. Y no solamente desde la farándula, ¿cierto?, y de esta imagen, lo encontramos en propagandas, publicidades de perfume, revistas, en las cuales se construye una imagen de la mujer. Entonces, el llamado, ¿cierto?, y desde la lucha que se ha tenido desde el empoderamiento del rol, que el ser mujer, que significa que el ser niño, también evitar adultizar, queremos que los niños crezcan rápidamente y no enfocar en lo que es la infancia, lo que es el juego, lo que es la ingenuidad, la creatividad, el salir, utilizar los espacios, las áreas verdes, pero hoy cada vez se está, ¿cierto?, contaminando estos espacios con adultos que son nocivos, hasta las plataformas virtuales, porque la virtualidad no es mala, ¿cierto? Hoy hemos visto que hay notas que se favorecen a través de lo que es online, ¿cierto? La pandemia nos enseñó muchos recursos asociados, pero también está esta otra patita, que es súper negativa, súper nociva, y que los papás, las mamás, los colegios, los CESFAN, todos los garantes de derechos tenemos que estar atentos a cambio, atentos de en qué aspecto un niño o una niña tiene algo que no puede explicar dónde se lo compró, de dónde lo sacó, por qué tiene este cambio tan abrupto de imagen, por qué no viene a clase o por qué hace abandono de clase. Entonces es multicausal y es muy complejo también. E involucrarse también, aprender un poquito a hablar el idioma que se está hablando, porque tú mencionabas el juego Free Fire. Quizás aquí, de quienes nos están viendo, pocos conocerán de qué se trata ese juego. Pocos sabrán qué juego está jugando mi hijo. Claro. O sé qué juego está jugando, pero no sé cómo funciona la dinámica del juego. Entonces, claro, de repente un niño que mamá, cómprame esto, mamá, papá, cómprame esto, pásame plata para comprarme el skin, para comprarme el mazo, la herramienta, lo que sea que tenga el juego. Y de repente te lo dejó de pedir, pero sigue jugando el juego. ¿Cómo lo está consiguiendo? ¿Cómo está obteniendo
eso que se compra con plata a través de transferencia, Tarjeta, pero claro. dinero real, no dinero de juego. El dinero de juego también se compra con dinero real. Entonces, empezar a involucrarnos más como adultos también. Porque de repente nos quedamos tranquilos, está jugando celular. Prefiero verlo ahí, ¿Pero claro. qué está jugando al celular? ¿Cómo está jugando? ¿Se compran cosas en el juego? ¿Cómo la está comprando? Creo que son buenas preguntas para empezar a plantearnos en casa. Y por otra parte, me gustaría preguntarte también respecto de lo que se puede llegar a considerar explotación sexual infantil, de pronto por desconocimiento. Hay un caso en Estados Unidos de una mamá que empezó a utilizar a su hija como influencer y empezó a ganar plata con su hija, chiquitita como influencer. Se creó todo un mundo virtual en torno a esta niña y a sus amigos, ¿cierto? Está documentado hoy día en Netflix. Y resulta que empezó a hipersexualizar mucho la imagen de su hija, incluso a vincularla sentimentalmente con sus amigos porque se daba cuenta que eso tenía más visitas en YouTube. Entonces ya, ahora va a ser tu chip. ¿Qué es el chip? Mi chipeo es el novio o el posible interés amoroso. Es un término que hoy día se usa, que quizás pocos adultos conocen. Entonces ya, mi chip va a ser el Luis, pero resulta que el Luis tiene 17 y yo tengo 15. Y la mamá de esta niña formaba estas parejas para el mundo de YouTube. Y cada vez las actitudes tenían que ser más sexualizadas y más sexualizadas. Entonces ya, lo que partió con tomarse la mano, ahora va a ser, hagan como que se están dando un beso. Hagan como que están abrazados de cierta manera. ¿Eso también puede ser considerado explotación sexual? Súper importante, y el ejemplo que tú mencionas explicita la diversidad y cómo se manifiesta de distintas formas. Primero, el intercambio no solamente es directo hacia el niño, niña y adolescente. Muchos niños se configuran como el sacrificio familiar. Entonces se posicionan y son los adultos los que se vienen, ¿cierto?, favorecidos o para ayudar al hermano o a la hermana. Y en esta madre encontramos una facilitadora, ¿cierto? Cuando hablamos de explotación sexual, siempre hay una actividad sexual de por medio. Eso es súper importante para poder tipificarlo en este marco del delito en el contexto de nuestro país. Pero también hay otras formas de explotaciones laborales, de trabajo. Entonces, ahí siempre también es importante conocer las particularidades del caso, cuál específico, conocer el contexto. ¿Y por qué pero no? a simple vista, como tú mencionas, efectivamente hay una erotización. Erotización, claro. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque dentro de este mismo documental se señala que hay estudios que indican que la mayor cantidad de seguidores que tienen estos influencers o estas mamás influencers que sobreexponen a sus hijos son adultos que van por el contenido de esos niños. O sea, yo tengo un canal de YouTube donde los niños son protagonistas de historias entretenidas o de challenge, de los juegos que se muestran como los retos, ¿cierto? Pero los seguidores no son principalmente niños, son adultos. ¿Qué están buscando esos adultos en ese contenido? Claro, efectivamente, y existe un bajo control también del manejo de las redes sociales. En teoría, ¿cierto?, un niño debe ser en nuestro país mayor de 18 años para poder acceder a una red social, o 14 en algunas, pero tenemos otras plataformas como TikTok, por ejemplo, que no tiene ese filtro de edad. Entonces, pasamos desde esos elementos que se requieren reforzar, así como también, ¿cierto?, derechamente encontramos patrones de negligencia, ¿cierto?, en los cuales se está vulnerando a un hijo, a una hija. Claro. Sí, estaba incluso ayer comentando en Pauta que Televisión sacó un reportaje de un adulto que engañaba a niñas a través de TikTok. Incluso hay una violación que está siendo investigada y que fue detenida, una persona con familia, con hijos. Y claro, abre muchas veces este tipo de reportajes el ojo a los papás. Plataformas que a lo mejor son tan simples, sí, pero es que está subiendo videitos ahí, ¿quién lo va a ver? Si tiene ahí un grupo de seguidores nomás, qué sé yo. Y claro, muchos hombres están buscando este tipo de contenidos porque a veces los papás, claro, les sacan la fotografía, no sé, en la playa, con, no sé, con su traje de baño, qué sé yo, y lamentablemente hay hombres que se aprovechan, o personas en general que se aprovechan de todo esto. ¿Qué hay con esa separación hoy día que hacen muchos? De que sienten que las redes sociales son, bueno, es que como no hay un contacto físico, no pasa nada. A diferencia de lo que puede ser, no sé, una explotación sexual infantil, a propósito del narcotráfico, a propósito del trata de personas, a propósito incluso muchos papás también que facilitan a sus hijas mayormente para, bueno, hijos también, para este tipo de situaciones
perversas, creo yo. ¿Qué con esas separaciones o esas líneas que muchos dicen, bueno, sí, las redes sociales son comentarios nomás, pues son letras, son palabras, son fotos? Hay que tener un cuidado. Hoy los jóvenes, hay un ser en las plataformas sociales. O sea, hay una construcción de identidad. Un like, un me gusta, es importante para un adolescente. Y tenemos que tener claridad respecto a ese elemento, un elemento a considerar. Y a veces ese like conlleva a poder exponer de distintas situaciones y de manera negativa. Pero lo que sí hay que tener claro, que nuestro Código Penal señala que la utilización de niños es material sexual abusivo. O sea, se utilizan imágenes de niños, fotografías, videos, pantallazos, y eso hoy en nuestro país es un delito. Y yo creo que ahí es importante no tener grises y ser muy claros con el mensaje y también conversarlo en casa. Yo creo que eso es un tema que es muy importante, que los padres, las madres, los abuelos, los tíos, porque a veces no hay padres, no hay madres, se debe conversar en las casas, debe ser un tema de conversación, debe ser un tema preventivo que se oriente al autocuidado, a los riesgos, a las confianzas de poder, ¿cierto?, entregar un discurso a nuestros niños que estamos disponibles para la protección. Y a propósito de eso, no olvidar, por ejemplo, el caso de Chillán, donde el padrastro de una niña la manipuló, manejó su mente de tal manera que esta niña fue expuesta a abuso sexual infantil, a violación de manera reiterada desde muy pequeñita, y generó toda una red de otros pedófilos que se acercaron. O sea, yo creo que ese caso es más que gráfico respecto de la explotación sexual de una niña y nos demuestra que hay personas allá afuera que están dispuestas a pagar y que están dispuestas acceden a ser parte de un delito tan brutal como este. Porque a veces uno piensa, será un enfermo, un tipo enfermo nomás. Él creó toda una red, una red. Y así como hubo personas que recibieron la invitación y aceptaron, hubo personas que recibieron la invitación y se negaron, pero no denunciaron. Pero no denunciaron. Entonces es muy importante estar atento a las señales, Gisley, para terminar esta conversación, si pudiéramos entregar algún tip a las familias que nos están viendo. ¿Cómo yo puedo, como papá o adulto responsable de un menor, darme cuenta que algo en su conducta me indique que está siendo quizás víctima de alguna extorsión, de algún tipo de figura de explotación sexual de las que hemos comentado? Sí, efectivamente, aquellos papás que están en casa, que están sintonizando, ¿cierto?, este matinal hoy, hay muchos indicadores, pero los indicadores no hablan por sí solos, es el conjunto de elementos que nos dan a aludir que algo está pasando. Entonces, desde ahí hay un cambio abrupto en la rutina, en la forma de relacionarse. Encontramos el aislamiento, encontramos el desinterés, el abandono de clase, el cambio de imagen, el obtener cosas que no conocemos la procedencia. Desde la experiencia de nuestra intervención, en algún momento a una de nuestras niñas y adolescentes le llegó un envío de México, un regalo de México. No es que me lo regalaron, ¿quién te lo regaló? ¿Quién es este adulto? Desde la curiosidad, desde la protección y no desde la sanción. Yo creo que el sanción o el castigo o el cuestionamiento es lo que genera una barrera en nuestros hijos, en nuestros niños, y finalmente se sigue perpetuando este elemento. Sí, y el tema si salen en la noche a carretear, ¿dónde están? Hay adultos ahí, hay droga ahí. Hay que tener desde el control parental en el teléfono, ¿cierto?, hasta conversaciones profundas. Sí, sin duda. Y a propósito de los protocolos en los colegios, hoy día también está la difusión íntima de fotos íntimas de los compañeros, las compañeras. Hay algunos que lo han hecho con inteligencia artificial. También es bueno poder tener ese tipo de protocolos frente a lo que significa hoy día la red social, porque es inevitable hoy día que estas generaciones la tengan. Gracias por estar acá y sin duda las puertas abiertas de Matinal Nuestra Casa para poder hablar de esto que es tan sensible e importante de abordar. No, gracias a ustedes por la invitación y enviar, ¿cierto?, un mensaje que la explotación sexual es una experiencia súper dolorosa, en la cual los niños se ven enfrentados a este tipo de situación de alto aislamiento y secretismo. Así que no hagamos oídos sordos
y no los pongamos una venda, sino que denunciemos, hagámoslo presente, está Fiscalía, Carabineros, la OLN, así que la invitación es siempre, como ciudadanos también, hacernos responsables. Gracias, Gisley, por Gracias ese a ustedes. mensaje. Son las 10 de la mañana con 36 minutos. Cambiamos de tema ahora para hablar de un hecho delictual que